Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, volvemos a empezar este trimestre con vídeos y este trimestre vamos a hablar de personas del Nuevo Testamento. Sabéis que el trimestre pasado estuvimos hablando de personas del Antiguo Testamento. Empezamos con Abraham y todos estaban esperando que llegara Jesús, ¿verdad? Pues ahora, este trimestre, vamos a hablar de personas que o vivieron con Jesús o vivieron después de que Jesús subiera al cielo. O sea, que ya sabían y ya conocían de él. ¿Queréis saber cuál es el primero del que vamos a hablar este trimestre? Pues vamos allá. Muy bien, nos podemos imaginar pues que Jesús escogería a personas alrededor suyo pues que consideremos muy buenas, que se portan muy bien, que son muy amables o quizá que son muy conocidos, que tienen trabajos muy importantes. Pero vemos que Jesús, cuando empieza a escoger a sus discípulos, no sigue estas cosas. Hoy hablaremos sobre Mateo, que en la Biblia aparece también como Leví. Mirad, él era cobrador de impuestos, ese era su trabajo. Quiere decir que él cobraba o recogía el dinero de los impuestos de los romanos, es decir, como si fueran las facturas, ¿sí? Entonces a la gente no le gustaban los cobradores de impuestos, porque además había muchos de ellos que hacían trampa, ¿sí? Cobraban más de lo que deberían y se guardaban un dinero para ellos. Además no tenían compasión, o sea, no les daba pena las personas que no podían pagar, sino que ellos seguían cobrando. Así que nos encontramos con una persona a la que la gente no quería, a la que la gente no consideraba buena. Sin embargo, vemos que Jesús se acerca a él. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que no importa si en tu colegio no eres el niño al que tiene más amigos, o que no importa si los demás piensan que quizá tú no eres muy bueno, o si los demás piensan de ti cosas malas, que no eres muy simpático, que no eres muy amable, porque Jesús hoy se acerca a ti igual que se acercó a Mateo, sin importarle qué es lo que piensan los demás de ti, ¿sí? Entonces, en el libro que lleva ese mismo nombre, Mateo, en el capítulo 9 y versículo 9, nos dice que estaba Mateo pues en su puesto de trabajo, en su mesa, cobrando los impuestos, cuando Jesús se acercó a él y le dijo, sígueme. ¿Qué significaba eso? Significaba que Jesús quería que a partir de ese momento Mateo fuera con él, que dejara todo lo que estaba haciendo de cobrar impuestos y tal, y que a partir de ahora él hiciera lo mismo que estaba haciendo Jesús. O sea, si Jesús iba hacia un lugar, él también tenía que ir hacia ese lugar. Y que escuchase lo que Jesús decía para aprender. Que además que viera lo que Jesús hacía para poder ver cada vez más cómo era Jesús y qué cambios tenía que hacer él en su vida y en su corazón dentro de él. Sí, que aprendiera cada vez más de Jesús. Mateo hasta entonces había tenido una vida cómoda, aunque los demás no lo quisieran, pero él pues tenía dinero, ¿sí? Entonces, Mateo no se lo pensó. Dice la Biblia, Mateo se levantó y lo siguió, sin pensárselo 2 veces. A partir de ese momento, Mateo empezó a aprender más sobre Jesús. Empezó a ver las cosas que él hacía y empezó también a compartir con los demás ese cambio que quería hacer. Porque ¿sabéis qué es lo primero que hizo Mateo? Nos dice que ese mismo día, esa misma noche, en su casa organizó una gran cena. Fueron a comer todos a casa de Mateo. Fueron a comer Jesús, los otros discípulos que él tenía. Mateo estaba muy contento, porque hasta entonces él había sido una persona a la que nadie quería. Y sin embargo, Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo un maestro, siendo alguien tan importante, quería
que Mateo lo siguiera. Él se sentía especial. Y entonces se reunió y hizo una cena y no le dio vergüenza, pues que todo el mundo se diera cuenta. Mirad, en esa época había unas personas que eran los fariseos, ¿vale? En la Biblia nos habla de ellos, porque al revés que Mateo, todos los del pueblo consideraban que eran personas buenas, personas que cumplían con todo lo que la Biblia dice. Eran de lo mejor que había según las personas, según la opinión de las personas del pueblo. Sin embargo, cuando vieron que Jesús estaba con sus discípulos y que estaba con Mateo, que era cobrador de impuestos, empezaron a hablar, pero ¿cómo puede ser que Jesús esté con estas personas tan pecadoras? Jesús les contestó en Mateo 9:12 que los que necesitan médicos son los enfermos, no los que ya están sanos, ¿sí? Más abajo nos explica en el versículo 13 al final, nos dice, está hablando Jesús, dice, yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Cuando nos acercamos a Jesús tenemos que reconocer que somos pecadores. Si nosotros creemos que no necesitamos cambiar nada en nuestras vidas, porque los demás cuando nos ven nos dicen, uy, qué bueno que eres, entonces realmente no podemos ser un discípulo de Jesús. Tenemos que saber hoy que Jesús te está llamando, no porque tú seas bueno, te está llamando porque no importa lo que tú hayas hecho, no importa si como Mateo habías estado cobrando lo que no era, o habías estado haciendo cosas que no debías hacer. Lo que importa hoy es si tú decides seguir a Jesús. Si tú dejas lo que estabas haciendo y empiezas a seguir a Jesús, ¿qué significa para nosotros seguir a Jesús? Significa lo mismo que significó para Mateo. A escuchar las palabras de Jesús, es decir, a través de la Biblia podemos escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas, a ver lo que Jesús hizo para aprender cada vez más de Él. Y también significa ser un seguidor de Jesús, significa compartir con los demás, igual que hizo la cena, y además hizo otra cosa Mateo. Ya os habéis fijado que hay un nombre que se llama Mateo. Este libro de la Biblia que se llama Mateo, lo escribió él. Y en este libro explica la historia de Jesús, explica lo que Jesús enseñó, los milagros que él hizo. Porque Mateo quería que este Jesús que él había conocido, todo el mundo lo pudiera conocer. Al igual que él, otras personas también escribieron sobre Jesús. Son los que se llaman evangelistas. Entonces, vamos a poner ahora una canción, ¿vale? Que nos habla de Mateo como evangelista. Y dice Mateo, y dice 1, 2 y 3 nombres más. ¿De acuerdo? Quiero que os fijéis. Ahora pondremos la canción y dice Mateo, no lo digo, otro nombre, otro y otro, 3 nombres más, son los evangelistas, es decir, los que escribieron el libro donde está la historia sobre Jesús, ¿vale? Vamos a poner la canción y después de la canción vemos cuáles eran estos 3 nombres que faltan, ¿vale? Venga, pongámosla. ¡Hola, niños! ¡Hola, Bob! Hola, Rita. Oye, ¿tú cómo sabes tantas cosas de Jesús? Pues porque las he leído. Ah, ¿y dónde? En la Biblia y en especial en los Evangelios. ¡Ah! ¡En los Evangelios! ¿Y quién los escribió? Los evangelistas, que fueron personas que vivieron con Jesús o muy cerca de él. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Si te parece, vamos a dejar que sea Marcos Vidal quien nos cuente un poco más acerca de estos evangelistas y sobre lo que escribieron. ¿Vale? ¡Genial! Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para
para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios, que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios, que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. ¿Y qué me pide que yo le crea? Y me regala la vida entera. ¿Qué me pide que yo le crea? Y me regala la vida entera. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios, que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios, que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y qué me pide? Que yo le crea. Y me regala la vida entera. ¿Y qué me pide? Que yo le crea. Y me regala la vida entera. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia de Jesús. La historia de Jesús. Chachipoluli. ¿Nos habéis fijado? Dice Mateo, ¿y qué otros nombres dice? Marcos, Lucas y Juan. Los 4 que explicaron o que escribieron la historia de Jesús, ¿sí? Hoy hemos hablado del primero, de Mateo, ¿vale? También era conocido como Leví, tenía 2 nombres, ¿vale? Lo digo porque si buscáis la historia en la Biblia, puede ser que aparezca como Mateo o como Leví. Entonces, ¿con qué nos quedamos hoy de la historia? ¿Qué aprendemos? Que Mateo siguió a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también debemos seguir a Jesús y ser sus discípulos, ¿sí? No importa cuál sea nuestro oficio, cuáles sean nuestras características o si los demás nos quieren o no. Jesús sí nos quiere y quiere que seamos sus discípulos. ¿De acuerdo? Para recordar esto vamos a hacer una manualidad. Ahora os la enseño. Venga. Muy bien, necesitamos una hoja de papel y unos rotuladores, colores, lo que tengáis en casa, ¿de acuerdo? Yo he escogido el color naranja y le he pedido ayuda a mi hija Paula, ¿vale? Ahora veréis para qué. Mirad, aquí al lado tengo la hoja preparada con el pie y lo que vamos a hacer es seguirlo alrededor para hacer la forma como de una huella, ¿de acuerdo? Lo paso todo alrededor. Muy bien, aquí tenemos la huella de un pie y al lado escribiremos las palabras que dijo Jesús a Mateo, que le dijo, sígueme. Escojo un color, el que sea. Mira, el azul. Y pongo. Sígueme. Entonces, aquí debajo cada uno va a pensar de qué manera puede él seguir a Jesús. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo lo pondré en distintos colores. Cada uno lo hace como quiere, ¿eh? Por ejemplo, conociéndolo cada vez más. ¿Cómo lo conozco? Pues mira, leyendo. ¿Leyendo qué? La Biblia. Orando. ¿Sí? ¿Qué más? Actuando como actuaba Jesús.
Yo tengo que ir conociendo qué él hacía para actuar como él actuaba. Eso es seguir a alguien, ¿sí? Entonces puedo pensar ayudando a mis papás. Ya no escribo, cada uno que escriba lo que quiera. Ayudando a mis papás en casa, siendo amable con algún compañero, ayudando también a alguien de la clase, no tiene por qué ser los papás, ¿no? Mostrando el amor que Jesús tiene hacia nosotros, mostrándolo también a los demás, ¿sí? Vais pensando, cada uno pone de qué manera puede seguir a Jesús y ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? La palabra que dijo Jesús, sígueme, nuestros pies dispuestos a seguirle y la manera en que nosotros podemos seguir a Jesús. Espero que os haya gustado y os animo a seguir viendo los vídeos, ¿vale? ¡Buena semana!